Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo Aprender a Vernos. Hoy me interesa mucho hablar con ustedes sobre la sintonía del cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. Sigue siendo una incógnita para muchos, aunque desde la década del 90 se ha empezado a desarrollar no solo teorías, sino nuevos estudios a través de distintas instrumentaciones. Pero sí es verdad que sigue siendo toda una incógnita en distintas áreas del cerebro que todavía se desconoce su función. Y hoy principalmente quiero poner énfasis en la energía que utiliza el cerebro. Funciona como una caja de resonancia y con toda una suerte de frecuencias eléctricas, que es a través de las cuales puede desarrollar todas las funciones dentro de sí misma, que es oscilaciones de tensión que van fluctuando a medida que vamos creciendo. Aproximadamente hace, les diría, un poquito más de 100 años, un neurólogo y psiquiatra, Hans Berger, que aquí tienen la foto, fue el que descubrió que existían esas oscilaciones de tensión eléctricas dentro del cerebro. Y fue el creador el que construyó el primer instrumento que lo llamó electroencefalograma. Y dentro de ese instrumento se podía determinar, y se pudo determinar, con qué ondas cerebrales, que son estas fluctuaciones de tensión, funciona nuestro cerebro. Están vinculadas principalmente con nuestras etapas de desarrollo y también con los distintos momentos del día, de acuerdo a las tareas que nosotros estamos desarrollando, y también, no solo eso, sino nuestro estado neuropsíquico y fisiológico. Y una nota de color, mañana va a cumplirse el aniversario de la muerte de este neurólogo, ¿no? De Hans Berger. Les voy a mencionar cuáles son estas oscilaciones, ¿no? Las que todo el día, todo el tiempo estamos utilizando. Por supuesto que hay una que predomina sobre las otras, pero por lo general, en el transcurso del día, nuestro cerebro fluctúa dentro de estas oscilaciones. Ustedes me dirán, ¿para qué nos sirve a nosotros conocer estas oscilaciones de energía? Porque cada una de estas energías funcionan a una frecuencia que nos posibilita la acción de algo. Su exceso o su disminución nos dificulta una capacidad. En tanto, si tenemos cada frecuencia adecuadamente armonizada, van a funcionar todas al unísono como una gran sintonía armónica. Es cuando nuestro cerebro está funcionando de una manera adecuada. Por eso es tan importante saber para qué se utiliza cada una de estas frecuencias. Son 5 en total, y verán que yo nada más coloqué 4 en la diapositiva, porque la quinta, que es la frecuencia gamma, es una frecuencia, digamos, que no es habitual, que funciona a una velocidad muy alta, y se lo considera que está vinculado con altos niveles de elevación espiritual.
nos vamos a remitir a las 4 principales, que voy a detallar cada una, ¿no? Acá las tenemos y podemos ver la oscilación, cómo va funcionando, ¿no? O sea, son frecuencias microeléctricas que funcionan de acuerdo a la activación de las neuronas y cómo esa activación genera una activación, una actividad dentro del cerebro. Tenemos beta, alfa, teta o zeta y delta. Y ahora vamos a desarrollar un poquito cada una y ver cómo a medida que vamos creciendo vamos incorporando estas frecuencias cerebrales. Porque al inicio, cuando el bebé es un recién nacido, y hasta les diría aproximadamente los 3 años, funcionan dentro de una frecuencia que se llama delta. Y esta frecuencia los induce al sueño profundo, por eso van a ver que todos los bebés siempre están durmiendo o muy poco tiempo están despiertos, porque continuamente están en ese estado de ensoñación profunda, son puro inconsciente, ¿no? Y a medida que el ser humano va creciendo, se va disminuyendo la cantidad de onda delta que se puede determinar en un electroencefalograma, ¿no es cierto? La función de la onda delta es cuidar el sistema inmunológico, promueve el descanso y el aprendizaje. Verán después que yo hice una pequeña reseña de la función y qué pasa cuando estamos con picos bajos o qué sucede cuando estamos con picos altos de cada frecuencia, porque encontrarán que hay técnicas para poder equilibrar esas frecuencias. Tengan en cuenta que las 5 son necesarias, son importantes. Las 5 tienen que funcionar al unísono, aunque, como decía inicialmente, va a predominar una, en el momento que estamos frente a una tarea determinada, pero todas tienen que ser acompañadas, porque es un compás que debe ser armonizado. Y verán que hay técnicas que son fáciles y que se pueden utilizar sin necesidad de que haya demasiada sofisticación, y facilita la posibilidad de que estas ondas se puedan activar en el momento que sea adecuado. Entonces, dentro de lo que es la onda delta, vamos a encontrar que cuando se realiza un electroencefalograma o el nuevo sistema PET, y se determina que hay niveles bajos de las ondas delta, eso está indicando que hay una dificultad en la neurogénesis, importantísimo. ¿Por qué? Porque la neurogénesis es la facultad que tiene el organismo de restablecer el equilibrio celular en el momento que nosotros estamos durmiendo. Entonces, es necesario esa reacomodación celular, y si tenemos un nivel bajo de ondas delta, la neurogénesis no es posible, lo cual dificulta y mucho la calidad del organismo. También determina la calidad del sueño, y si hay niveles altos de ondas delta, tendremos problemas de aprendizaje, también problemas de déficit atencional. Y también verán que dentro de estas ondas delta está contemplado un trastorno como la narcolepsia, que es un trastorno donde una persona está en estado de vigilia y de repente queda un estado de sueño profundo.
sea donde sea. Por eso la narcolepsia, que aún no se ha logrado poder determinar el origen, ni tampoco una forma de atenuar los efectos que produce, porque inhabilita a la persona para que pueda tener una vida íntegra, ¿no? Está dentro del exceso de ondas delta. Fíjense cómo siempre hay que encontrar ese punto adecuado en todo, hasta en las frecuencias del cerebro. Luego veremos de las ondas delta, las ondas teta o zeta. Estas ondas se desarrollan ya cuando el niño llega a los aproximadamente 3 años, entre los 3 y los 6 años, que es el momento que también caracteriza porque el niño empieza a tener un reconocimiento propio de su individuación. Antes de los 3 años no diferencia entre la madre y él mismo. Por lo tanto, a partir de los 3, empieza a tener una conciencia de sí mismo. Es cuando se desarrollan estas ondas. Y tendremos acá amplificado la imaginación, la capacidad de reflexión, de sueño, ¿no? Se activa en el adulto cuando se tienen emociones muy profundas, y también luego de un gran esfuerzo o el haber sostenido una acción que ha demandado mucha energía, luego vamos a encontrar que nuestro cerebro propaga esa onda teta o zeta para entrar en un estado de relajación y poder volar, poder relajarse, buscar ese momento más amable, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo estas frecuencias lo que hacen es restablecer, en su momento adecuado, por supuesto, restablecer una cierta armonía en el organismo. ¿Cómo se estimula esta onda teta o zeta? Se estimula a través del trabajo de la filosofía Zen, porque la lectura Zen, trabajar con cuencos, la hipnosis, cuando yo hago hipnosis dentro de mis consultas, llevo a las personas a ese estado que le permiten conectarse con un estado también consciente e inconsciente a la vez. Y también los cantos, hay determinados cantos que permiten que las ondas teta se activen. Por supuesto que si tenemos un nivel alto, que esto, repito, puede determinarse a través del sistema PET, que es una instrumentación, es un trabajo que se hace con un electroencefalograma de mayor frecuencia, se pueden determinar cuando una persona tiene trastornos de depresión o déficit atencionales. Y si se encuentra dentro de niveles bajos, se encontrará que la persona vive un estado de estrés cronificado y también desconexión emocional. Fíjense qué importante lograr encontrar cuáles son nuestros déficits en las frecuencias del cerebro, porque eso denotan las dificultades que estamos teniendo, ya sea con el sueño, con el aprendizaje, con la capacidad de poder vivir el eustrés, ¿no? El eustrés es el estrés, pero que nos conducen a un estado de mayor bienestar, y que eso nos posibilita el desafío, estresarnos, pero después se reduce notablemente porque ingresamos a ese estado de bienestar. El estrés es cuando se mantiene en el tiempo ese desafío y nosotros lo tomamos como un estado continuo de amenaza. Eso
nos imposibilita la capacidad de poder relajarnos, de poder conectarnos con el cerebro cognitivo. Fíjense que cuando las ondas teta están dentro de picos bajos, también nos están hablando que el ser humano, al que se le hizo el estudio, está viviendo en un estado de programa de supervivencia, es decir, en un estado de amenaza permanente, que ya lo verán en otra de las frecuencias. Luego se empieza a desarrollar las ondas alfa. Las ondas alfa comienzan a iniciarse, empieza su desarrollo en la etapa aproximada de entre los 6 y los 8 años, y es como un pie al mundo exterior. El niño continúa teniendo imaginación, continúa volando, y acá es donde se desarrollan los juegos de roles, donde los chicos buscan disfrazarse, y es muy importante entender que es un momento donde el niño tiene un pie en la imaginación y tiene un pie en el mundo exterior. Y acá es cuando comienza a desarrollarse el sistema analítico del cerebro del niño. Qué importante en este momento de su niñez no hiperfragmentar su aprendizaje dándoles tablet, móviles, confrontándolo todo el tiempo con sistemas que le imposibiliten el poder estar tranquilo, que lo alteren, las play y todos ese tipo de juegos que lo único que hacen es alterar las ondas cerebrales de los niños. Por supuesto que yo estoy hablando de 6 a 8 años, pero también podría decir que más temprano también, ¿no? A más temprana edad he observado bebés y niños muy chiquitos que para que se calmen le dan un iPad, le dan un móvil, y es tremendo el impacto que tienen en las frecuencias cerebrales del niño. Es muy importante saberlo. Entonces, dentro de estas ondas alfa que se desarrollan entre los 6 y los 8 años, que promueve la calma y la relajación, verán que nosotros asociamos mucho las ondas alfa. ¿Por qué? Cuando decimos estoy en alfa, estoy en un estado previo a una meditación. Por lo tanto, podemos entrar en estado alfa cuando nos conectamos con la música, con los paisajes, sobre todo la música del agua, del océano, determinados símbolos, los mantras, todo eso nos posibilita conectarnos con las ondas alfa y nos genera un estado de calma, de relajación. Dense cuenta que todo lo que nos lleve a la calma y relajación nos posibilita poder actuar desde nuestro cerebro cognitivo, generar capacidades ejecutivas óptimas, evaluar, reflexionar, lograr aprender, concentrarnos, planificar, todo eso se da a través de ondas que nos posibiliten el estado de quietud. Si tenemos a través de un estudio determinado un nivel elevado de ondas alfa, esto nos va a estar dando un indicativo que tenemos problemas de déficit de concentración y atencional, y nos imposibilita el desarrollo de tareas que impliquen un esfuerzo. Nos quedaremos a mitad de camino. Mientras, si se logra determinar que las ondas alfa producimos un nivel bajo, volveremos a entrar en un estado de ansiedad, estrés, es cuando se experimenta el insomnio, ¿eh? Entonces, dense cuenta cómo es importante lograr estimular este tipo de ondas, tanto la delta, como la teta, como la alfa, para encontrar ese punto de equilibrio.
A partir de los 8 años en adelante, y a medida que ya entramos en la adolescencia y ya de adultos, se empieza a desarrollar las ondas beta, que ustedes verán que yo he puesto hercios, que son los niveles de las oscilaciones o los ciclos con los que se miden las ondas. Y estas ondas beta nos indican básicamente que la persona está en estado de vigilia, es decir, está despierta. Y es donde se desarrolla la mayor intensidad de actividad neuronal. Estas ondas beta tienen 3 niveles, que ahora pasaré a desarrollarlo, explicárselos un poquito mejor, pero quiero hacer mención que las ondas beta es necesario encontrar también ese punto adecuado y también recordarles que todas son necesarias, porque para distinta actividad necesitamos desarrollar distintas frecuencias. Cuando encontramos un nivel bajo de ondas beta en un estudio cerebral, veremos que la persona está con un grado de laxitud o puede estar viviendo trastornos depresivos, mientras que si denota ondas de un nivel alto de las beta, vamos a encontrar que la persona está experimentando un nivel de ansiedad y de estrés crónico, mientras que el punto medio posibilita el desarrollo cognitivo y posibilita la resolución de conflictos. Y acá me quiero detener y explicarles. Se estudió y mucho las ondas beta, que están divididos en 3 niveles, nivel bajo, medio y alto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un momento de aprendizaje, estamos frente a una clase que necesitamos un estado de concentración, vamos a estar funcionando dentro de las ondas beta, bajo, y también ondas medio, porque dentro de esas 2 frecuencias, sobre todo las bajas, es cuando el hipocampo se activa para poder incorporar y procesar la información. Mientras que si estamos en un nivel alto, ¿qué es necesario? Ustedes me dirán, ¿para qué es necesario un nivel alto de beta si nos lleva a un nivel de ansiedad y estrés? Bueno, cuando estamos ante una situación que requiere una emergencia, cuando estamos continuamente corriendo o surge alguna eventualidad que hace que tengamos que gestionar de manera rápida y puntual, se nos eleva el nivel de la onda beta y es cuando se activa el cortisol. Recuerden que yo siempre insisto que todos los neurotransmisores y las hormonas, todo lo que segrega nuestro cerebro y nuestro organismo, es necesario porque todo facilita una acción. El conflicto se inicia cuando se desarrolla un desequilibrio en segregar determinada hormona o determinado neurotransmisor. Por eso, cuando estamos frente a una onda beta alto que segrega un alto grado de nivel de cortisol, es porque necesitamos más energía, necesitamos más fuerza. Ahora, si esta beta a rango alto se sostiene en el tiempo, es decir, luego de pasada la situación, nosotros no logramos relajarnos y seguimos en ese estado de excitación continua, eso va a imposibilitar que el organismo genere una neurogénesis que pueda reacomodar sus funciones vitales y, por supuesto,
se va a empezar a experimentar una reducción del sistema inmune y también nuestro grado de calidad del sistema cognitivo comenzará a reducirse. ¿Por qué? Ustedes recuerden, cuando estamos en programa de sobrevivencia, nuestro cerebro cognitivo queda inhabilitado porque el nivel de cortisol inhabilita los receptores de la capa que está conectando con el frontal y el prefrontal, con el cerebro cognitivo. Entonces, cuando eso sucede, el programa de sobreviviente, que nos indica que estamos ante un estado de amenaza, inhabilitará la capacidad de poder no solo resolver conflictos, sino poder ver de manera adecuada los hechos para poder darles una conducción, poder reflexionar, evaluar si tenemos que accionar o no tenemos que accionar. Fíjense qué importante es empezar a buscar el equilibrio de nuestras ondas. Todas son esenciales, todas son necesarias, son todas utilizadas, pero es importante que todas encuentren esa sinfonía adecuada para que nuestro organismo y nuestro cerebro y nuestro sentir pueda estar en un estado de equilibrio. Bueno, como verán, este capítulo de hoy, vibrando con el cerebro, ¿no? Es poder entender cómo todo lo que contiene nuestro organismo es un milagro en sí mismo, y es necesario que tengamos conciencia plena de nuestra responsabilidad en el cuidado y en la forma en que tenemos de desarrollar nuestra vida. Cuanto más ignorantes somos de nuestra capacidad creadora y de nuestro bienestar, más esclavizados estaremos de un mundo exterior que hoy, más que nunca, nos está induciendo continuamente a vivir en un estado de estrés y de amenaza y por supuesto de mucha incertidumbre. Yo les propongo que trabajen con sus ondas cerebrales, les propongo también que eviten 2 horas antes de irse a dormir, utilizar las pantallas azules, móvil, iPad. Yo sé que esta hiperactividad que tenemos hace que sea dificultoso a veces, pero es necesario. ¿Por qué? Porque nos va a posibilitar que el cerebro entre en estado de reparación. Nosotros cuando entramos en un estado de sueño, la neurogénesis, que es ese estado de reparación, todo nuestro organismo entra en una intensa actividad y también nuestro cerebro. Y las pantallas azules, toda la tecnología que en este momento está vigente, imposibilitan que ingresemos a la calidad de sueño que necesitamos para que nuestro organismo se regenere. Por eso es importante empezar a adecuar, entender que no solo nosotros como adultos, sino los que tienen niños, los que tienen adolescentes, dura tarea, hay que empezar a reeducarlos y darles pautas, darles un orden. Recuerden que el cerebro, si no se le da disciplina, orden y dirección, se vuelve caótico. Soy María Isabel Burset, muchas gracias por estar del otro lado, espero que les sirva y mucho de esta información que hoy les traje, y nos veremos muy pronto hasta la próxima clase. Muchas gracias.